Capítulo 15, agosto 2, 1. Le conté a Mochizuki, con quien compartía mi habitación, la situación general y luego me escabullí de la habitación antes de las 10. Meter el celular en mi bolsillo antes de salir fue un reflejo. No, eso no es del todo cierto. Todo lo que acababa de pasar en el comedor debió imprimirme la idea. Que era mejor tener el teléfono conmigo en caso de emergencia. Después de todo, había contactado con el teléfono de Mei una vez esta noche, aunque la señal había sido terrible. No encontré a nadie en mi paseo por el sombrío pasillo del segundo piso, desde la habitación 202 a la 223. Al parecer, todo el mundo seguía las instrucciones del señor Chibiki y se encerraban obedientemente en sus habitaciones. Fuera de la habitación de Mei, miré por una ventana del pasillo. El viento era tan feroz como siempre, pero parecía que la lluvia había cesado. Las nubes que cubrían el cielo se habían difuminado, dejando ver el fantasmagórico resplandor de la luna. A su luz, podía distinguir las formas sombrías del bosque que rodeaba el patio. Justo a este lado del bosque, en un rincón del césped trasero, vi un pequeño edificio de una sola planta. Ni siquiera era lo suficientemente grande como para llamarlo anexo o edificio lateral. Tal vez un cobertizo o una casa de herramientas. Observando la escena distraídamente, vi como una ventana del edificio se iluminaba de repente. Al parecer, alguien acababa de encender una luz en el interior. No fue suficiente para hacerme cuestionar seriamente quién podría haber sido. Obviamente, sería uno de los numatas. Probablemente habían ido a buscar algo que necesitaban. Me alejé de la ventana, respiré lenta y profundamente y llamé a la puerta de la habitación 223. Tras un largo momento, Mei abrió la puerta. Llevaba un ligero cardigan de color marfil sobre su uniforme de verano y su cutis parecía aún más suave que de costumbre. Adelante, dijo escuetamente, haciéndome un gesto para que entrara sin siquiera sonreír. La noche no era tan calurosa y, sin embargo, el aire acondicionado de su habitación funcionaba a pleno rendimiento. Siéntate, al menos. Era lo mismo que me había dicho la primera vez que me dejaron subir al salón de su casa. Me acomodé ligeramente en la silla de la mesa junto a la ventana. Mei se sentó en el borde de una de las dos camas que había en la habitación, entonces, sin esperar nada, dijo, estábamos hablando de Misaki. Me dirigió una mirada impasible. Asentí en silencio. Naturalmente, la Misaki a la que se refería no era la Misaki de hace 26 años, ni la Misaki de su propio apellido, ni siquiera la Misaki de la ciudad en la que vivía. Se refería a su prima, Misaki Fuyouka, que había muerto en el hospital municipal de Yumigaoka aquel día de finales de abril. Sinceramente, he estado pensando en ello desde que te vi por primera vez en el hospital, preguntándome por qué te bajaste del ascensor en el segundo nivel del sótano. Hablé como para refrescar mi propia memoria. Misaki estuvo hospitalizada allí, pero ese fue el día en que falleció. ¿Verdad? Así que su cuerpo estaba en la capilla conmemorativa en el segundo nivel del sótano, ¿verdad? Y dijiste que le ibas a llevar esa muñeca. Pero aún así, ¿te pareció extraño? Bueno, sí, la situación es un poco complicada. Mei bajó los ojos mientras hablaba. Nunca quise decirle esto a nadie, pero... ¿Te importa que te pregunte? ¿Me lo dirás? Tras una ligera pausa, con los ojos aún bajos, Mei respondió, de acuerdo. 2. Misaki Fuyouka y yo éramos primas. Teníamos la misma edad. Pero... ¿cómo decirlo? No empezamos así. Mei levantó ligeramente los ojos cuando empezó a hablar, con voz suave. Había elegido una forma tan sugerente de comenzar su historia. Ladeé la cabeza, tratando de entender el significado de sus palabras. Continuó, despreocupada, la madre de Misaki se llama Mitsuyo, y el verdadero nombre de mi madre Kirika es Yukiyo. Eran hermanas, exactamente de la misma edad. ¿Quieres decir que? Interrumpí, con la cabeza todavía inclinada hacia un lado. ¿Son gemelas? Fraternal, aparentemente. ¿Y su apellido es Amane? Dicen que mi abuela Amane no se casó en toda su vida. Creía que la abuela Amane era la tía abuela de Mei por parte de su madre, la anciana de El crepúsculo de Youmi. Son gemelas fraternas, pero aún así se parecían mucho, y crecieron en el mismo ambiente, fueron criadas de la misma manera, hasta la edad adulta. Mitsuyo fue la primera en casarse. Se casó con un hombre llamado Fuyouka. Me han dicho que era un oficinista de una pequeña empresa relacionada con la alimentación, muy joven y sin pelos en la lengua. Poco después, Yukiyo se casó con Kotaro Misaki, mi padre. Es un competente hombre de negocios, rico, y vuela por todas partes durante todo el año. Podría decirse que es todo lo contrario al marido de Mitsuyo. Y Mitsuyo fue la primera en tener hijos, con su marido el señor Fuyouka. ¿Y esa era Misaki?
Mei asintió en silencio, luego sus ojos se deslizaron suavemente en mi dirección y añadió, y otra más. ¿Qué? Tuvo gemelas. Los ojos de Mei volvieron a bajar. 2 chicas. Que también eran gemelas fraternales, pero también se parecían increíblemente. ¿Misaki Fuyuka tenía una hermana gemela? Volví a inclinar la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿podría significar eso? Imposible. Mientras tanto, Yukiyo también se quedó embarazada, un año después de Mitsuyo. Pero hubo problemas cuando nació su bebé, me lo has contado. Yukiyo estaba increíblemente triste. Hasta el punto de volverse loca. El golpe de gracia llegó cuando se enteró de que, a causa del mortinato, no podría tener más hijos en el futuro. Hombre, fue en ese momento cuando empecé a intuir lo que se avecinaba. La familia Fuyouka, que había sido bendecida con gemelos, también tenía algunas preocupaciones económicas y no estaba segura de poder criar a 2 niñas al mismo tiempo. En cambio, la familia Misaki necesitaba hacer algo para salvar el espíritu de Yukiyo, que había caído en la más profunda desesperación. Seguro que Mitsuyo también sentía pena por Yukiyo. Y así, en ese momento, podría decirse que se alcanzó el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Oferta y demanda? Sí. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad?, preguntó Mei, sin estropear su tranquila narración. Una de las gemelas nacidas de los Fuyoukas fue enviada a los Misakis como hija adoptiva. Entonces, esa era yo. Cambié de Mei Fuyouka a Mei Misaki cuando tenía unos 2 años. No tengo ningún recuerdo que pueda sugerir por qué fui elegida en lugar de Misaki. Mei se interrumpió sutilmente en ese momento, y luego continuó, como si quisiera alejar la pregunta. Me imagino que fue probablemente por nuestros nombres. ¿Sus nombres? Si Misaki hubiera sido adoptada por los Misakis, sería Misaki Misaki. He decidido pensar que tomaron la decisión basándose en alguna estúpida razón como esa. Un fantasma de sonrisa apareció en sus pálidos labios de melocotón antes de desaparecer rápidamente, y así, desde antes de poder recordar, me he criado en la familia Misaki como hija única de Yukiyo, como hija única de Kirika. Sin que nunca me dijeran que era adoptada. Así que, cuando era más joven, estaba totalmente convencida de que Mitsuyo era mi tía Mitsuyo. Y pensaba que Misaki era mi prima, que tenía la misma edad que yo y que casualmente se parecía mucho a mí. Incluso sabiendo que cumplíamos años el mismo día, era como, vaya, qué coincidencia. Supongo que se debe a que nuestras madres son gemelas. Estaba en el 5º año de la escuela primaria, creo, cuando descubrí la verdad. A la abuela Mane se le escapó algo por accidente, y luego me lo explicó, pero ese día Kirika, mi madre perdió completamente la cabeza. Creo que me lo habría ocultado toda la vida si hubiera podido. A pesar de que estaba revelando algo importante sobre sus propios orígenes, el tono de Mei era indeciblemente suave y su expresión casi perfectamente inmóvil. Sin saber cuál era la mejor manera de reaccionar, lo único que pude hacer durante un buen rato fue escucharla. Para ella, yo era esencialmente una sustituta de su propia hija muerta. Una sustituta. También fue algo similar para mi padre. Creo que me querían más de lo que la mayoría de la gente hubiera querido. Y cuando tuve el problema con mi ojo, hicieron todo lo que pudieron por mí, y mi madre incluso me hizo este ojo de cristal especial. Les estoy agradecida. Pero soy una de las muñecas de esa mujer, pero un reemplazo sigue siendo un reemplazo. En algún momento, empezó a ver en mí a su propia hija, la que debería haber tenido. Estoy viva, pero no soy la verdadera. Estoy segura de que la razón por la que se encierra en su taller y sigue creando todas esas muñecas es por el intenso desamor que aún siente en el fondo por su hija. No puedo evitar pensar eso. Y desde mi punto de vista, una vez que descubrí la verdad, no ha sido más que la madre que me ha criado, no mi verdadera madre. Las palabras de Mei se interrumpieron, así que intercalé una pregunta. ¿Y qué pensaste cuando lo descubriste? Después de tantear mucho sus palabras, Mei respondió, yo, quería verla. A mi madre, Mitsuyo. Y a mi padre. Me pareció ver que sus mejillas se sonrojaban con las palabras, aunque solo ligeramente. No pretendía amargarme ni culparles por haberme enviado a mí para que me adoptaran en lugar de a Misaki. De verdad que no lo hice. Solo quería verlos y tener una charla real con ellos y confirmar el hecho de que eran las personas que me habían dado la vida. Pero por aquel entonces, los Fuyouka se mudaron. Hasta entonces, Misaki y yo habíamos ido a escuelas primarias vecinas y nuestras casas estaban bastante cerca la una de la otra, pero entonces Misaki cambió de escuela. Y aunque vivíamos en la misma ciudad, nuestras casas estaban muy lejos, y ya no podíamos vernos con facilidad. Aún así, yo quería ver a mi madre y se lo dije a Kirika. Ella puso una mirada tan triste cuando se lo dije, y luego se enfadó tanto, que,
Porque no quería dejarte ver a tu madre biológica. Bien. Mei asintió, con los hombros ligeramente caídos. Creo que ya he mencionado esto antes. Como no se mete en las reglas de dónde puedo ir y qué puedo hacer, pero se preocupa mucho y se pone muy sensible con ciertas cosas. Sí, lo recuerdo. A eso me refería. Acercarme a mi madre Mitsuyo. Creo que es natural que esté nerviosa por ello. Sobre todo, porque la otra mujer es su propia hermana gemela. Obligarme a tener un teléfono celular es probablemente una manifestación de esa ansiedad. Siempre estamos conectadas por él. En cierto modo entiendo cómo se siente, pero aún así, de nuevo, Mei buscó las palabras por un momento, pero, mientras todo eso ocurría, a veces me reunía con Misaki en secreto. Sobre todo, cuando pasamos a la escuela secundaria y empezamos a participar en más actividades. Y por aquel entonces, descubrió que las dos éramos originalmente hermanas también. Quizás era una idea extraña, pero ella y yo sentíamos una conexión inquebrantable. Nos unía el haber compartido el tiempo dentro de la misma madre. Cada una era la mitad de la otra, lo cual es un tópico, pero así parecía. Oh, pero en caso de que te lo preguntes, no creo que se haya sentido tan bien. Esa misteriosa sensación, de que mi otra mitad está ahí mismo, esa fue la impresión más fuerte que tuve. Aparte de eso, bueno, Misaki había crecido en una familia con su madre y su padre reales, mientras que su otra yo había sido enviada a vivir con una familia de acogida, donde incluso había perdido un ojo de pequeña. Puede que yo haya salido un poco más cínica que ella. De repente, el cristal de la ventana se agitó violentamente. El viento había cambiado de dirección. Empecé a sentir como si alguien estuviera mirando por la ventana desde fuera, aunque eso era imposible, e instintivamente me giré para mirar detrás de mí. Por aquel entonces, esto ocurrió la pasada primavera. Fue cuando Misaki enfermó. Mei continuó con su historia. Era una enfermedad muy grave, en sus riñones. Tendría que estar en diálisis el resto de su vida. La única manera de evitarlo era recibir un trasplante de riñón. Un trasplante, sí. Así que Misaki consiguió un riñón de su madre, Mitsuyo, y fue ingresada en un gran hospital de Tokio para la operación. En realidad, yo quería darle mi riñón. Éramos gemelas, aunque solo fraternas, y teníamos el mismo tamaño, así que ¿no crees que es la mejor opción para un trasplante? Dijeron que trasplantar el riñón de un adulto a un niño era bastante difícil, por la diferencia de tamaño y todo eso, así que, pero al parecer hay una directriz que dice que los menores de 15 años no pueden ser donantes de órganos vivos, así que no pude hacerlo. Por mucho que jurara que quería hacerlo. Aunque, incluso si el hospital hubiera hecho una excepción, si Kirika se hubiera enterado, se habría trincherado y se habría negado a dejarme hacerlo. Así que esa había sido la cirugía mayor en otro hospital que Misaki Fuyooka había tenido antes de venir al hospital municipal. De repente, la voz de la señora Mizuno volvió a despertarse en mi mente, pronunciando esas mismas palabras por teléfono, y cerré los ojos por reflejo. La operación fue a principios de año, y fue todo un éxito. Pero necesitaban controlar su evolución después, así que cuando su estado se estabilizó, Misaki fue trasladada al hospital de aquí. Incluso después de la transferencia, su recuperación iba según lo previsto. Yo iba a visitarla en secreto. Sin decirle a Kirika lo que estaba haciendo, por supuesto. Misaki y yo hablamos de todo tipo de cosas, pero entonces me dijo, tienes todas esas increíbles muñecas en tu casa. Estoy muy celosa. Así que le hice una promesa. Le enseñé una foto de las muñecas de mi habitación y le pregunté cuál le gustaba, y le dije, te regalaré la que más te guste para celebrarlo cuando salgas del hospital. Y esa fue la muñeca que llevaste a la capilla conmemorativa ese día, se lo prometí. Mei parpadeó lentamente, con tristeza. Nunca pensé que fuera a morir así, de repente, realmente no lo pensé. No estaba teniendo ningún problema en su recuperación, y decían que podría volver a casa pronto. Y, sin embargo, de repente, bien, la señora Mizuno también lo había dicho, el estado de Misaki Fuyooka había dado un giro repentino y, antes de que nadie pudiera hacer nada, había fallecido. Había sido el 27 de abril, un lunes. La señora Mizuno me había dicho, era hija única y, al parecer, sus padres estaban incoherentes por el dolor. Ciertamente, había obtenido una respuesta a la pregunta que tanto tiempo me había rondado por la cabeza, pero cuando imaginé lo que debía estar pasando por la mente de Mei, mi corazón se apretó con fuerza. Fue difícil evitar que las lágrimas cayeran por mi cara. Sin embargo, al mismo tiempo, un hecho crítico quedó ineludiblemente claro. Entonces, nunca fue tu prima en primer lugar, eran hermanas.
Sintiendo un intenso y tumultuoso desconcierto, reiteré el hecho, lo que significa que tú y Misaki eran en realidad parientes de segundo grado de sangre. Así es. Así que por eso dijiste lo que hiciste ese día. Mi primer día en la escuela, la primera vez que me la encontraba allí. Durante aquella conversación junto al parterre donde florecían las rosas amarillas, fuera del edificio cero, debes tener cuidado. Puede que ya haya empezado. Cuando me dijiste que, podría haber empezado ya. Tienes buena memoria. Así es, así que había empezado, dije, con los ojos clavados en la cara de Mei. Las catástrofes de este año ya habían comenzado en abril. Probablemente, ¿por qué no lo dijiste en su momento? Yo, sin volver la vista en mi dirección, Mei volvió a parpadear, lenta y tristemente. El hecho de que algo así haya causado la muerte de Misaki, no quería creerlo. Podía aceptar que algo tan irracional como una maldición lo hubiera causado. Así que, por eso, incluso cuando me preguntaste si tenía hermanos o hermanas, no pude decir que sí. Y cuando me preguntaste por Misaki, solo pude decir que era mi prima. No quería decirlo, me acordé de eso. Después de la muerte de Yukari Sakuragi como una de las muertes de mayo, cuando me encontré con Mei por segunda vez en el sótano de la galería, me dijo, supongo que solo lo he creído a medias, en el fondo de mi mente. Primero pasó eso, luego en mayo viniste a nuestra escuela, y te conté todo eso, pero todavía no me lo creía al 100%. Lo primero que pasó debía referirse a la muerte de Misaki en abril. Y entonces, si lo de contarme todas esas cosas hubiera sido una alusión a que ella dijera que podría haber empezado ya. Mei tenía la cabeza agachada y los puños cerrados sobre las sábanas de la cama donde estaba sentada. Mientras intentaba seriamente una vez más imaginar lo que debía de sentir, recopilé los hechos que había llegado a comprender y no pude evitar hablarlos en voz alta, sondeando la verdad de estos. Las catástrofes de la clase 3 de este año comenzaron en abril, al igual que las de todas las demás clases. Cuando Misaki Fuyuoka murió en el hospital, se convirtió en la primera víctima. La muerte de abril. Lo que significa, las ráfagas de viento que sacudían la ventana se clavaron en mi cuerpo y redujeron bruscamente mi calor corporal. Cuando esa repentina sensación me asaltó, un escalofrío me recorrió la columna vertebral y me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. La cabeza de Mei se movió como si dijera, lo sé. Levantó la cara lánguidamente. Yo también pensé en eso. ¿Qué significa? Después de salir del hospital, viniste por primera vez a la escuela a principios de mayo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no había suficientes pupitres en el aula, así que todos creímos que las catástrofes de este año eran erráticas y empezaban en mayo. Pero si Misaki fue la muerte de abril, ¿eso significaría que estábamos equivocados? Sí, es cierto. Doblando ambos brazos sobre mi pecho y abrazándome con fuerza, asentí. Lo que significa que, a pesar de que originalmente había suficientes pupitres, la persona extra ya se había colado en la clase en abril, antes de que yo llegara a Youmi Norte 3, así que es por eso. Entonces, tras varios segundos de silencio, hice la pregunta tímidamente. Cuando te dije que me preguntaba si podría ser la persona extra, me dijiste rotundamente que no lo era. Me dijiste, relájate. No eres tú. Lo hice, sí, es porque sabías que las catástrofes habían empezado realmente en abril, y como yo no estaba en la clase en abril, eso es en parte. Pero la razón principal es otra. Sentí como si hubiera tenido una especie de premonición de que Mei respondería así. ¿Qué significa? Continué, ¿cuál fue su razón? Empezó a responder, pero luego mostró cierta vacilación. Su mirada se perdió en el espacio y durante un largo momento ni siquiera parpadeó, su cuerpo estaba congelado y se veía como una muñeca. Luego, finalmente, parecía haber tomado una decisión. Se levantó de la cama y se volvió hacia mí. Me dejó ver el parche que cubría su ojo izquierdo, que había estado apartado de mi vista todo este tiempo. Luego, con movimientos medidos, se destapó el ojo. ¿Este ojo? El ojo de cristal especial que descansaba en su cuenca ocular vacía. El ojo azul, vacío para todos, se volvió hacia mí. Este ojo de muñeca me ha dicho que no eres tú. No entendí de inmediato lo que quería decir, por supuesto. Sin embargo, sentí un vago presentimiento en mi interior. ¿Cómo lo hizo? Pregunté, otra pregunta más. Esta fue la respuesta de Mei, ya sin titubeos, creo que ya te lo dije antes. Este ojo puede ver cosas que no son visibles. Cosas que no esperarías ver, cosas que no deberían verse, cosas que desearías que no pudiera ver, cosas que no esperarías ver, cosas que no deberían verse, como que, creo que es. Mei levantó su mano derecha y con ella cubrió el ojo que no era él. Ojo de muñeca, el
color de la muerte. Sonaba como si estuviera entonando un hechizo. El color o el tinte de algo que está al otro lado, con la muerte. No hablé, ¿lo entiendes? No, ya veo que no. Para ser sincero, no sabía cómo debía responder. Sin embargo, en circunstancias normales, no creo que puedas creerme, incluso después de que te lo explique. Pero también puedo contarlo todo, ¿me escuchas? Cuando dijo eso, asentí profundamente sin pensarlo 2 veces. Y entonces volví a mirar directamente a los ojos que me había dirigido. El hermoso y, sin embargo, completamente vacío ojo azul. Vamos a escucharlo, le dije. 4. Al principio, no entendía muy bien lo que estaba pasando, así que estaba confundida y molesta todo el tiempo. Dejándose el parche en el ojo, May volvió a sentarse en el borde de la cama. Me contó la historia con el mismo tono tranquilo que había utilizado toda la noche. Evidentemente, al perder el ojo izquierdo perdí la vista. Aunque me pongan una linterna cerca de él, no puedo detectar ni siquiera un parpadeo de luz. Si cierro el ojo derecho, no puedo ver nada en absoluto. Me operaron cuando tenía unos 4 años, así que ha sido así desde que tengo uso de razón. Incluso después de que Kirika me hiciera este ojo de muñeca, para ponerlo, seguí así durante un tiempo. Pero luego, ¿qué fue al principio? Estoy bastante segura de que fue cuando murió un familiar de mi padre y me llevaron al funeral. Fue al final de mi tercer año en la escuela primaria o al comienzo del cuarto. Me dijeron, esto es una despedida, y puse flores en el ataúd. Y cuando miré la cara de la persona que había muerto, sentí algo muy extraño. Mi ojo izquierdo no debería ser capaz de ver nada, pero sentí que percibía algo. No una forma. Más bien un color. Me sorprendió, ya que era básicamente la primera vez que sentía algo en mi ojo izquierdo. Y fue una sensación realmente extraña. Cuando me tapé el ojo izquierdo y solo miré por el derecho, solo vi la cara de la persona, completamente normal. Y, sin embargo, cuando usaba también el ojo izquierdo, había una especie de color extraño que tenía mi visión, superponiéndose a todo lo demás, como que un color raro. Pregunté. No puedo explicarlo, respondió Mei, negando con la cabeza. Era un color que nunca había visto con mi ojo derecho, un color que nunca podría haber visto con él. No puedo expresarlo con palabras como rojo o azul o amarillo o cualquiera de los nombres de colores que conozco. Ninguno de ellos encaja. Es un color que no existe en nuestro mundo. Ni siquiera si pudieras mezclar los colores de pintura que existen, ni siquiera entonces. ¿Y ese es el color de la muerte? No pude entenderlo al principio. Inclinando la cabeza hacia atrás para mirar el techo, me dio un pequeño suspiro. Nadie me hablaba de ello. Los médicos me examinaban, pero nunca encontraban nada normal. Me decían que me lo imaginaba. Yo también intenté creerles, pero de vez en cuando seguía viendo lo mismo, y no desaparecía. Así que, May volvió lentamente su mirada hacia mí. A lo largo de tantos años, he llegado a entenderlo. Cuando percibo ese color, significa que la muerte está ahí. ¿Quieres decir que la muerte está ahí cada vez que miras la cara de un muerto? Una vez me ocurrió cuando estaba en la escena de un accidente de coche. Había un hombre atrapado en el asiento del conductor de un coche aplastado. Su cara estaba cubierta de sangre. Ya estaba muerto. Pude percibir en su rostro el mismo color que había visto en el funeral, y no es solo cuando veo algo en persona. Por ejemplo, en las noticias, cuando muestran clips o fotos del lugar de los accidentes o de las guerras. Casi nunca ocurre con la televisión o los periódicos, pero las revistas tienen fotos de cadáveres a veces. Cuando veo cosas así, lo veo, ese mismo color, no estoy segura. Hay muchos grados. ¿Qué? A veces lo percibo claramente, y otras veces es nebuloso. Se podría decir que son diferentes tonos del mismo color. Cuando alguien está realmente muerto, es claro, y cuando alguien está malherido y va a morir pronto o está en su lecho de muerte por una terrible enfermedad, entonces es comparativamente tenue. Así que, no solo en los muertos se percibe este color, sí. En esos casos, creo que es porque la persona está cerca de la muerte. Se han acercado a la muerte más de lo normal, más de lo necesario. Y su esencia está siendo atraída hacia el lado de la muerte. Por eso es tenue. Menos un color y más una sombra. ¿Sabes? No soporto los grandes hospitales. A la abuela Amane la hospitalizaron una vez para operarla de un tumor, y se puso bien porque lo habían detectado pronto, pero cuando fuimos a visitarla, fue duro. Tenía miedo. Sin siquiera intentarlo, pude ver a todo tipo de pacientes en su sala teñidos de sombras de muerte. No se trata de una profecía ni de un poder de ese tipo.
Puedo ver el color en personas que están malheridas o gravemente enfermas, pero si me encontrara con una persona que va a morir en un accidente más adelante, no vería nada. Así que creo que esto es como detectar el componente de mortalidad que tiene una persona. No pude ofrecer ninguna respuesta. Para ser sincera, a mí tampoco me entusiasmaba ir al hospital a visitar a Misaki, porque a veces lo percibía. Pero ni una sola vez lo percibí en Misaki. Eso me tranquilizó, pensé que estaría bien, y entonces... Y de repente ella, Mei se mordió el labio inferior por pena, o quizá por remordimiento. Sus labios se apretaron durante un largo momento antes de continuar. Te estarás preguntando por qué este ojo puede ver ese tipo de cosas, cómo llegó a ser así. Lo llamo el color de la muerte, pero solo lo veo en los humanos. No percibo nada en otros animales. ¿No es extraño? Es muy extraño. Yo también me lo preguntaba, y tenía miedo, y lo odiaba. Lo pensé desde todos los ángulos imaginables, pero no lo sé. No lo entiendo, pero no puedo escapar de ello. Todo lo que puedo hacer es aceptarlo. Y así, eventualmente, empecé a pensar en ello así. Tal vez sea por el vacío de las muñecas. Las muñecas están vacías. Esto también me lo había dicho Mei cuando me la encontré en el sótano de la galería. Las muñecas son un vacío. Sus cuerpos y corazones son un vacío total, un vacío. Ese vacío es como la muerte. Las muñecas están vacías. ¿Contienen un vacío que es paralelo a la muerte? Quizá por eso este ojo izquierdo que comparto con ellas ilumina el color de la muerte en los seres humanos. O tal vez tenga algo que ver con mi experiencia durante la operación de mi ojo, en la que podría haber muerto. En aquel momento, mientras escuchaba su charla, recordaba haber sentido como si me hubiera permitido vislumbrar un secreto que subyace en el mundo. Todo lo que pude hacer fue aceptar esa explicación. Pero no pude hablar con nadie de esto. Ni siquiera se lo expliqué completamente a Misaki. No podía. Y entonces, en un momento dado, decidí que simplemente mantendría este ojo cubierto, especialmente cerca de otras personas. Ya veo, aunque asentí solemnemente, en la parte racional de mi mente no dejé de pensar en ello. ¿Qué tan en seriamente podía tomar esta historia que Mei me estaba contando? Sin embargo, sin revelarle eso, puse una expresión seria mientras preguntaba, entonces, ¿qué pasa con los fantasmas? ¿Has visto alguno? ¿Los espíritus de la gente que ha muerto? ¿O algo así? No. Nunca, respondió Mei, con el rostro igual de serio. Quiero decir que no tengo ni idea de si esas cosas existen como todo el mundo habla de ellas, o si rondan por todos esos lugares diferentes que la gente afirma que existen. Aunque creo que, fundamentalmente, probablemente no lo hagan. ¿Y las fotografías paranormales? Naturalmente, esta era una pregunta con sentido. Esas tampoco. No se ha movido. Esas fotos que muestran en la televisión y en las revistas, parecen muy falsas. Pero por eso, en ese momento, la expresión de Mei pareció agudizarse. Por eso quería echar un vistazo a esa foto de hace 26 años. Quería mirar la verdadera con este ojo y asegurarme, claro. ¿Y cuando lo viste? Anteayer, cuando vino a mi casa y miró las fotos que había dejado mi madre, se quitó el parche del ojo izquierdo. Y luego me preguntó, ¿y el color? Esa pregunta, ¿no es un color raro? ¿Qué has visto? Pregunté, ¿has visto el color de la muerte en el estudiante de la foto, Misaki Yomiyama? Lo hice, respondió al instante. Era la primera vez que miraba algo que la gente decía que era una foto paranormal y percibía el color así. Así que tiene que ser. Mis ojos se fijaron en los labios de Mei mientras ella se alejaba, y el recuerdo me llegó tardíamente. Sé que no soy la víctima. Las palabras que había pronunciado aquel día que visité su casa y tuvimos aquella larga charla en su salón del tercer piso, cuando le había seguido la pista y le había preguntado, así que puedes estar segura de que no eres la casualidad, había empezado a explicar, te digo, y luego se había detenido. Espero que eso lo explique, dijo Mei, levantándose lentamente de la cama una vez más. Cuando me quito el parche del ojo y te miro así, sigo sin ver el color de la muerte en ti. Así que no eres tú. No eres la persona extra, y sabes que tampoco eres tú, por la misma razón. Sí, asintiendo, Mei recogió su parche. Comenzó a colocarlo en su sitio y luego se detuvo como si lo hubiera pensando mejor. Aunque solo sea por eso, creo en las misteriosas capacidades de este ojo de muñeca. Pero si busco en mi interior, creo que todavía hay una parte de mí que no se lo cree del todo. Todavía me encuentro dudando a veces, pensando que tal vez no sea más que una ilusión, tal vez sea solo una ilusión, pero acabo de decirte que no es una profecía o algún tipo de poder como ese, ¿verdad? Pero siento que, al menos para mí, podría serlo.
Si la muerte viniera por mí en algún momento de mi futuro, tal vez sería capaz de decirlo de alguna manera. Si pudiera hacer los movimientos correctos, tal vez en ciertos casos sería capaz de escapar de esa muerte. ¿Recuerdas aquella vez que dijiste que te preocupaba que me fuera sola a casa, y yo dije que estaría bien? Por eso, bien, lo recordé. Digamos que creo todo lo que me acabas de decir. Al responder, yo también me levanté de la silla. Los escalofríos y la piel de gallina habían cesado. En cambio, a pesar de que el aire acondicionado hacía que la habitación estuviera tan fría, mi nuca estaba resbaladiza por el sudor, estaba a poco más de 1 metro de mí. Tenía los dos ojos abiertos, el izquierdo y el derecho, y su mirada estaba fija en mí. Detrás de mí, la ventana volvió a temblar violentamente. Entonces eso significa que sabes quién es la víctima, que has mirado con tu ojo de muñeca, y ahora sabes quién es la persona extra de nuestra clase. Me movió la cabeza de una manera ambigua que no confirmaba ni negaba lo que yo había dicho. Luego contestó, he intentado no quitarme el parche del ojo cuando estoy en la escuela, desde que empecé el tercer año y descubrí los hechos detrás de la maldición, por todos los rumores, incluso después del comienzo del nuevo semestre, nunca me la he quitado. Ni siquiera después de lo que le pasó a Misaki, o después de que te transfirieras a nuestra escuela. Ni siquiera después de que Sakuragi muriera y finalmente empezara a creer que los desastres eran algo real, nunca, aunque hayas escrito ese mensaje en tu escritorio. ¿Quién es la víctima? Aunque hubieras podido saber quién era con solo quitarte el parche del ojo, aunque lo descubriera, aunque supiera quién era, no creía que pudiera hacer nada al respecto. No creí que sirviera de nada saberlo. Me lo pregunté, pero... ¿Tú, ves? Para ser sincero, no estaba muy dispuesto a aceptar la respuesta de Mei en ese momento. Era cierto, nunca la había visto sin el parche en el ojo en la escuela. Pero... ¿podía decir sinceramente que nunca se lo había quitado? Nunca había intentado descubrir la respuesta a su acertijo, ¿quién es la víctima? Si no, ¿cómo iba a dejar de pensar en ello? Pero entonces, incluso si lo hubiera hecho, eso fue en el pasado. No se consigue nada con discutirlo ahora. El problema estaba en el momento presente. En ese caso, apoyé una mano en mi pecho y respiré profundamente. Tal vez fuera el increíble estrés, o tal vez solo mi imaginación, pero sentí un ligero dolor que me hizo recordar aquel odioso pulmón colapsado. Y después, ¿y ahora? Ahora que se había enterado de lo que había en esa cinta de hace 15 años que Katsumi Matsunaga había escondido. Ahora que ya no podía alegar que no podía hacer nada si sabía quién era. ¿Lo sabes? ¿Puedes verla? ¿Está la persona aquí en este viaje? Las cejas de Mei temblaban, como si mi bombardeo de preguntas la hubiera desequilibrado ligeramente. Se mostró reacia a responder. Pensé que incluso se llevaría una mano al pecho y respiraría hondo, como había hecho yo, cuando su mirada perpleja se desvió hacia un lado y volvió a morderse suavemente el labio inferior. Finalmente, hizo un breve movimiento de cabeza. La persona extra está aquí. Así que vino. El sudor rodaba por mi piel bajo la camisa. Fijé mis ojos en los labios de Mei. ¿Quién es? Yo no. Justo en ese momento, un fuerte ruido llegó desde la puerta de la habitación y puso fin a la discusión. Alguien de fuera estaba golpeando la puerta. No como un golpe, más bien como si el cuerpo de alguien se hubiera estrellado contra ella. ¿Quién está ahí? Simultáneamente a la pregunta de Mei, la puerta se abrió violentamente. En cuanto vi quién entraba dando tumbos, olvidé lo que había estado haciendo unos segundos antes y grité con fuerza. ¿Tessigagüera? ¿Qué ha pasado? 5. Solo con mirarlo, me di cuenta de que algo estaba mal. Su respiración era extrañamente agitada, como si hubiera corrido a toda velocidad hasta aquí. Su camiseta se pegaba al sudor que cubría su piel. Su cabello y su cara también estaban empapados de sudor. Y, sin embargo, estaba terriblemente pálido. Su expresión era rígida y sus ojos parecían desenfocados. ¿Qué ha pasado? Ay, cuando me acerqué a él, Tessigagüera hizo un ruido de asfixia y sacudió la cabeza con fuerza. Luego miró de mi cara a la de Mei y viceversa. Sin mostrar reacción alguna al hecho de que Mei se quitara el parche del ojo, finalmente formó las palabras, entre respiraciones agitadas, ese sí. Lo siento. Mira, siento irrumpir aquí, pero... ¿podría hacerles una pregunta? Quería hacernos una pregunta. Eso era raro. Indudablemente raro. ¿Te sientes bien, Tessigagüera? ¿Qué demonios fue? Solo quiero preguntar algo, muy rápido. Con la respiración agitada, Tessigagüera pasó por delante de mí y se dirigió a la ventana. La ventana daba al jardín interior, rodeado por el edificio por 3 lados, y tenía un balcón adosado que permitía a una persona estar fuera.
Se acercó a él y luego se volvió para mirarnos. Entonces, ¿conocen a alguien llamado Tamahiko Kasami? Lanzó la pregunta. ¿Qué estás diciendo? Mi cabeza se inclinó hacia un lado por reflejo. La reacción de Mei fue más o menos la misma. ¿Podría tener un poco de contexto? Mira, solo te estoy haciendo una pregunta. ¿Sabes quién es Kasami? ¿Podrías describirlo? Sin embargo, al repetir su pregunta, la voz de Teshigawara era tan seria como nunca la había oído. Claro que lo conozco, pero eso no es, respondí a su pregunta, con el peso de una terrible premonición cerrándose sobre mí. Es el representante de los chicos de la clase 3. Tu amigo desde hace tiempo. OHH Hon BRE, la cara de Teshigawara se torció y gimió. ¿Y tú, Misaki, lo conoces? Por supuesto, sé quién es. Teshigawara volvió a gemir, oh, hombre, y luego murmuró débilmente, sí, por supuesto. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en cuclillas. Pálido como estaba, su rostro perdió aún más color y un fino temblor recorrió sus labios. Vamos, Teshigawara, ¿por qué lo preguntas? ¿Qué ha pasado? Permaneció en cuclillas en el suelo, pero cuando me acerqué a él, su cabeza se balanceó odiosamente de un lado a otro. Esto es malo, respondió con voz de sapo aplastado. Algo realmente malo. ¿De qué estás hablando? Tal vez me equivoqué. ¿Te equivocaste? ¿Sobre qué? Yo. Mira, estaba convencido de que era la persona extra. Así que justo ahora, él. ¿Quieres decir, estaba hablando de Kasami? Kasami, no lo hiciste, yo lo maté. ¿Él lo mató? ¿Realmente había asesinado a Kasami? No puedes hablar en serio. ¿Por qué iba a mentir sobre eso? Teshigawara cunó su cabeza con ambas manos. He estado investigando sobre él últimamente, a escondidas. Hablando con él sobre todo esto de cuando éramos niños, viendo si lo recuerda o no, ya sabes. Y él, no, ¿en serio? Se comportaba de forma extraña, lo juro, apeló Teshigawara, con la voz casi como un sollozo. Le pregunté por ese lugar, nuestra base secreta junto al río donde jugábamos todo el tiempo cuando éramos de tercer año en la escuela primaria, y solo dijo, no lo recuerdo. Le pregunté por el verano de nuestro quinto año de primaria, cuando queríamos ir en bicicleta hasta el mar, pero al final desistimos en cuanto salimos de la ciudad. Y me dijo, eso no me suena. Así que, ¿y qué? Al principio no estaba muy seguro de si eso era una señal o no, pero luego lo pensé, y empezó a parecerme sospechoso. Así que pensé que no era el mismo. Que el verdadero Kasami había muerto hace mucho tiempo y que este Kasami era la persona extra, que se había infiltrado en nuestra clase esta primavera. Vaya, quiero decir que Teshigawara había malinterpretado seriamente las cosas. La persona extra, /diagonal, la baja, probablemente no iba a actuar así. Por lo que entendí de las explicaciones de Mei y del señor Chibiki, no se podía preguntar si era de verdad o de mentira. Era la cosa real, hasta el final, la persona real que había muerto volvía a la vida sin ser consciente de que ya había sido una baja y se deslizaba de nuevo por el mundo. Por lo tanto, no significaba nada si podían recordar cosas de cuando eran pequeños. No sería una pista ni te daría ninguna prueba que te ayudara a identificarlos. Y sin embargo, el tipo de experiencias infantiles de las que hablaba Teshigawara eran recuerdos que podrían haberse desvanecido o desaparecido para cualquiera. Y sin embargo, y entonces esta noche, hace un rato, yo, le engañé para que viniera conmigo. Con una voz cada vez más gruesa, Teshigawara describió lo que había sucedido. Estaba compartiendo una habitación con él, pero no quería que nadie en la habitación de al lado lo escuchara, así que lo llevé a otro lugar. Había encontrado una sala de recreo en un extremo del segundo piso, así que le dije que deberíamos ir a verla. Cuando llegamos allí, me mentalicé y luego me ensañé con él. No eres el verdadero Kasami, ¿verdad? Eres la persona extra de nuestra clase, ¿no? Se agitó, entró en pánico y finalmente explotó contra mí. Entonces, pensé, hombre, mira lo culpable que está actuando. Y como decía en esa cinta, si muere, tenía que devolverlo a la muerte para salvar a todos. Entonces, ¿lo mataste? Controlé mi voz, que amenazaba con volverse un poco histérica. De verdad, al principio fue como una pelea de empujones con un montón de discusiones. No pensé, bien, es hora de matarlo, y luego empecé a golpearlo o algo así. Ni siquiera sé lo que estaba pensando. De alguna manera, terminamos afuera en el balcón. Y entonces, antes de que me diera cuenta, él, ¿se cayó? Sí, ¿lo empujaste? Podría haberlo hecho. ¿Y eso lo mató? Estaba tirado en el suelo y no se movía. Su cabeza también sangraba. Bien, pero justo en ese momento, me asusté. No podía dejar de temblar. Teshigawara se llevó una rodilla al pecho y se clavó el cabello sudado con ambas manos. Salí corriendo al pasillo,
Y vine aquí. Porque sabía que ibas a venir a la habitación de Misaki. Pensé que debía decírselo a ustedes primero. ¿Qué pasa con Mochizuki? No puedes confiar en ese tipo. En cualquier caso, ¿por qué nos hiciste esas preguntas? Por esa cinta, ¿recuerdas? Teshigawara bajó las manos de su cabello y me miró a la cara. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de lágrimas que parecían estar a punto de caer en cualquier momento, como dijo Katsumi Matsunaga, después de matar a la persona extra, en el viaje de acampada de hace 15 años. ¿Oíste lo que dijo, verdad? Tan pronto como la persona extra murió, dejó de existir. Nadie en toda la clase recordaba que había estado allí, excepto Matsunaga, porque fue él quien lo hizo. Por eso querías asegurarte de si Kasami era realmente la persona extra o no. Sí, claro. Pero has dicho que sabes quién es. Los hombros de Teshigawara se agitaron. Con voz desesperada, me preguntó, ¿de verdad me he equivocado? Sakaki, ¿lo hice? Buscando una forma de responderle, vi dos posibilidades en este punto, consideradas con calma. La primera era que la persona extra no era Tamahiko Kasami, tal y como temía Teshigawara. En otras palabras, la posibilidad de que Teshigawara se hubiera equivocado. La otra era la posibilidad de que, aunque la persona extra fuera Tamahiko Kasami, aún no estuviera muerto. Por lo que sabía de lo que nos había dicho Teshigawara, no había bajado del balcón para comprobar si Kasami había fallecido de verdad. Así que puede que aún no lo esté, puede que no esté muerto. ¿Qué? La caída desde el segundo piso no necesariamente lo mataría. Podría seguir respirando, pero inconsciente. Oh, hombre. Teshigawara se puso en pie con dificultad y se dirigió a la ventana. Extendió la mano, prácticamente lanzándose hacia adelante, para abrir la ventana y salió al balcón. Me apresuré a seguirle. Una brisa húmeda soplaba contra nosotros. A la luz enfermiza de la luna, que caía entre las nubes, apretando el pecho contra la barandilla del balcón, resbaladizo aún por la lluvia, Teshigawara estiró el brazo derecho en diagonal hacia adelante. A la izquierda de la puerta principal, en un extremo del segundo piso del edificio. Allí se veía el resplandor nublado de varias ventanas iluminadas. Debía de ser la sala de recreo. Allí, estaba por allí. Teshigawara señaló en esa dirección. No puedo verlo desde aquí. Está al otro lado de ese arbusto. Fue en ese momento cuando saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Pensaba llamar a la policía o a una ambulancia. Al ver mi movimiento, Teshigawara dijo, Hei, Sakaki, ¿venderías a tu amigo a la policía? No seas estúpido. Respondí, con la mente revuelta hacia el detective que había conocido. Aquel detective mayor que me había interrogado sobre el accidente de la señora Mizuno, y con el que me había cruzado una vez en la calle a la salida de la escuela. Su nombre era Oa. Me había dicho que tenía una hija en la escuela primaria. Había escrito su número de teléfono móvil en el reverso de una tarjeta de visita y me había dicho, si alguna vez crees que puedo ayudarte. Había puesto el número en mi agenda, por si alguna vez había algo. Si le contábamos lo que había pasado, probablemente lo entendería, hasta cierto punto. Me alejé de Teshigawara y me apresuré a probar el número. Sin embargo, no se pudo comunicar. Cuando comprobé la pantalla, vi una sola barra. Pero el teléfono no se conectaba. ¿Sakakibara? Oí la voz de Mei. Me miraba a través de la ventana, no salía al balcón. Sacudía la cabeza en voz baja, pero con énfasis. Y entonces me dijo, en voz baja y controlada para que Teshigawara no la oyera, no es Kasami. Oh. Entonces, su ojo de muñeca le había dicho, no es Kasami. La persona extra era otra persona, Teshigawara. Llamé, con fuerza, en primer lugar, tenemos que ir a averiguar si todavía está vivo. Si lo está, necesita primeros auxilios de inmediato, de acuerdo. Ese sí, respondió Teshigawara sin convicción, apartando el pecho de la barandilla. Ante la derrota de este títere blanqueado, le dije, no te rindas y te tires todavía. Y no lo dije en broma, claro, date prisa. Vamos, 6. Cuando salimos de la habitación 223, nos dirigimos directamente a la puerta principal. Corrimos por el pasillo del segundo piso hasta llegar a la escalera del centro del edificio, y luego bajamos las escaleras hasta el vestíbulo. Y en el camino, tuve una extraña sensación repentina, una premonición, una sensación en mis huesos. No, no era exactamente eso. Pensando en ello racionalmente, no había forma de que fuera algo tan sobrenatural como eso, un eco. Sí. Sentí un eco de algo, un extraño tipo de eco. Un eco inquietante. Un eco terrible. Pensando racionalmente,
tenía que ser por algo que había vislumbrado en mi rápida exploración de la zona cuando bajamos las escaleras. Teshigagüera y Mei se dirigieron a la puerta principal sin mirar atrás. Yo fui el único cuyos pies se detuvieron involuntariamente. Estaba en el vestíbulo a altas horas de la noche, con las luces principales apagadas. El pasillo se extendía como si fuera absorbido por la penumbra. Y allí, una sola puerta estaba abierta, aunque solo unos centímetros. Eso es lo que había vislumbrado, la puerta del comedor. No salía ninguna luz del interior. Era más oscuro incluso que la oscuridad del pasillo. En lo más profundo de la oscuridad visible a través del hueco de la puerta, percibí algo intensamente perturbador. Supongo que ese era el origen del eco que había sentido. Me resistí a llamar a los demás. Me acerqué a la puerta sin ellos y tomé en la mano el pomo que brillaba con fuerza. Sentí que se me escapaba. ¿Era sudor? No, no era sudor. Quité la mano del pomo y giré la palma hacia arriba para entrecerrar los ojos. En la oscuridad, apenas pude distinguir algo. No era sudor. Era algo más oscuro que manchaba mi palma. ¿Era sangre? ¿Sangre? ¿Pero por qué? Tuve la opción de retirarme e ir tras los demás, que se habían adelantado a mí. Pero no pude hacerlo. Antes de pensarlo todo, había empujado la puerta y entrado en el comedor. Estaba demasiado oscuro para poder ver mucho, así que avanzaba paso a paso, tanteando la pared, cuando, ¡pac!, dejé escapar un grito salvaje porque, de la nada, algo me agarró el tobillo. ¡Ac! ¿Qué fue eso? ¿Quién era? Di un salto hacia atrás. Alguien, estaba tumbado boca abajo en el suelo. Como mis ojos se habían adaptado a la oscuridad, pude distinguir la forma gracias a los frágiles rayos de luz de la luna que se colaban por las ventanas del fondo de la habitación. ¿Qué? Le hablé, aterrado. ¿Quién es? ¿Qué es lo que? Parecía que estaban vestidos con el uniforme de verano de un estudiante. Y llevaban pantalones, así que era un uniforme de chico. Como estaba tumbado boca abajo, no podía verle la cara. No sabía quién era. Su mano derecha fue lanzada delante de él. Debió de agarrarme el tobillo con esa mano. Me sorprendió totalmente lo repentino que había sido, pero la fuerza del agarre era increíblemente débil. ¿Estás bien? Volví a su lado y le puse una mano en el hombro. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué estás? Su cuerpo se estremeció en respuesta a mi voz. Apreté mi mano alrededor de su mano derecha extendida. Y entonces, la misma sensación resbaladiza que había sentido en el pomo de la puerta estaba también en su mano. ¿Estás herido?, gimió en un tono bajo y tenso. Volví a poner mi mano en su hombro y traté de levantarlo. Pero, no te molestes. De sus labios salió una voz más grave de lo que hubiera imaginado. Es inútil, ¿por qué no?, pregunté, cuando finalmente me di cuenta. En la camisa blanca que llevaba, una mancha oscura recorría su espalda hasta las caderas. La camisa estaba empapada de sangre. ¿Tú, fuiste apuñalado?, pregunté. Apreté mi propia mejilla contra el suelo para ver su cara. La oscuridad y el hecho de que incluso su cara estuviera manchada de sangre hacían difícil reconocerlo, pero, Majima, que había sido el que frotaba incansablemente la espalda de Bakui cuando éste sufrió aquel ataque de asma después de la cena. Majima, el de la complexión pequeña y la cara de niño, que en realidad era un guerrero en el club de Kendo. Estaba casi seguro de que era él. ¿Cómo ha ocurrido esto? Acerqué mi boca a su oído. ¿Alguien te apuñaló? Alguien, dio otro gemido bajo y doloroso, y finalmente habló a intervalos jadeantes. Casi como si estuviera agotando sus últimas fuerzas. Te tiro un cuchillo de cocina. ¿Un cuchillo de cocina? ¿Qué ha pasado? ¿La tiró, el cuidador? Sacudí el hombro de Majima. ¿Ese Numata, qué ha hecho? Le hice una pregunta tras otra, pero no obtuve más respuestas. Le miré a la cara y esta vez tenía los ojos cerrados. Debe haber perdido el conocimiento. ¿O podría haber muerto? No pude calmarme y recomponerme lo suficiente para comprobar. Me levanté y, luchando contra el miedo que había cristalizado todo en un momento, comencé a caminar. Incluso sin encontrar el interruptor de la luz, a la luz de la luna pude distinguir la puerta de la cocina al fondo de la habitación. Ese viejo es muy sospechoso. Los comentarios que Teshigagüera me había hecho unas horas antes en esta misma habitación se repitieron en mi mente. Desde que llegamos, tiene una mirada de miedo cuando nos mira, ¿sabes? No. No puede ser. Apuesto a que hay toneladas de ancianos que un día pierden la cabeza y matan a sus propios nietos o lo que sea. No pudo. Será mejor que no le quites los ojos de encima a ese tipo. Cuando llegué a la puerta de la cocina, de nuevo sentí un extraño indicio de algo. Esta vez no se debía a la información que había recibido visualmente. Era auditiva y olfativa,
Podía escuchar un débil e inusual sonido desde detrás de la puerta, no sabía qué. Podía oler un olor tenue e inusual, sí, desde detrás de esta puerta, pero no sabía qué. Pero... no deberías abrirlo. No la abras. Desafiando las advertencias internas, alcancé el pomo de la puerta. Al instante, sentí calor en la palma de la mano. Por suerte no era lo suficientemente fuerte como para quemarme, pero el pomo en sí estaba sorprendentemente caliente. Tal vez debería haber abandonado la idea en ese momento. Pero, sin dudarlo, giré el pomo y luego abrí la puerta de una patada con fuerza. En ese instante, me di cuenta del origen del extraño sonido y del extraño olor. Era fuego. Las llamas ardían por toda la habitación. El aire intensamente caliente y el humo salieron hacia mí, y me retiré apresuradamente. Levanté un brazo frente a mi cara y dejé de respirar. Mientras lo hacía, en ese mismo momento, vi algo, evidente a la luz de las llamas. La forma de ese hombre tendido en la cocina, rodeado de llamas. Su cabeza apuntaba en mi dirección. El fuego amenazaba con alcanzar su ropa en cualquier momento. Aún así, ni siquiera se inmutó, posiblemente porque ya estaba muerto. Varios objetos clavados profundamente en su cuello y cara fueron probablemente la causa inmediata de la muerte. Y, si no me equivocaba, esos objetos eran los pinchos de metal que habíamos usado en la cena. Las llamas arreciaban. Aunque hubiera habido un extintor a mano, no parecía que eso fuera a detenerlas. Corrí hacia donde estaba Majima y le grité una y otra vez. Majima, esto es malo. Hay un incendio. Vamos, si no salimos de aquí, vamos a morir. 7. Majima estaba respirando. Vi un pequeño movimiento en respuesta a mi voz. Me preocupaban sus heridas y la cantidad de sangre que había perdido, pero de ninguna manera iba a dejarlo aquí. Le insistí una y otra vez en que se quedara conmigo para mantenerlo alerta y, de alguna manera, conseguí levantarlo y arrastrarlo hasta el pasillo. Las llamas de la cocina ya se estaban extendiendo al comedor. Estaba tirando de la puerta para cerrarla, pensando, si puedo detener el avance del fuego, aunque sea por un segundo, cuando, ¿a dónde fuiste, Sakakibara? Alguien me llamó desde el vestíbulo. Era Mei. Debía haber vuelto a buscarme ya que me había perdido de vista. ¿Por qué estás en qué? Detuvo su avance hacia mí. ¿Quién es ese? Llevaba su sospecha abiertamente. ¿Qué ha pasado? Está muy mal herido, respondí, gritando. Pero si hay fuego en la cocina. ¡Ay, jefe fuego! El cuidador, el señor Numata está ahí dentro. Muerto. Ha sido asesinado. Y apuesto a que la persona que lo hizo también inició el fuego. Incluso mientras le contaba la situación, mi lengua tropezando con las palabras, un pensamiento susurró en mi mente, fue entonces, cuando me había asomado a una ventana del pasillo para mirar al exterior antes de entrar en la habitación de Mei a las 10, había visto un edificio como un almacén en el patio trasero y una luz encendida en su interior. Lo había aceptado en ese momento, pensando que probablemente los cuidadores habían ido a buscar algo que necesitaban en él. Pero eso, puede que el asesino entrara allí después de asesinar al señor Numata, o tal vez entrara antes de matarlo para coger queroseno o algo para encender el fuego después. ¿Es Majima? ¿Qué le ha pasado? ¿Estaba tirado en el comedor? Parece que fue apuñalado en la espalda con un cuchillo. Tiene que ser la misma persona que hizo esto. Los cortes son profundos, ha perdido mucha sangre. Con la ayuda de Mei, cada uno apoyando a Majima en un lado, nos dirigimos al vestíbulo. La puerta principal, abierta de par en par, por fin estaba a la vista. ¿Puedes sacarlo tú solo?, preguntó Mei. Probablemente. Pero necesita tratamiento pronto. Tienes razón. ¿Dónde está Teshigawara? ¿Y Kasami? Kasami está bien. El suelo está embarrado por la lluvia, así que eso lo hizo más suave. Se torció bastante la pierna, pero no se hizo mucho daño en la cabeza. También se ha despertado, eso es bueno. Tomando el peso muerto del cuerpo de Majima, me apresuré hacia la puerta principal. Mientras avanzaba, Mei dio un giro de 180 grados. Oye, ¿a dónde vas? Tengo que contarle a todo el mundo lo del incendio. Tenía toda la razón. Pero si volvía a subir al segundo piso ahora, era peligroso. Naturalmente, existía el peligro del incendio, pero también podía haber un asesino rondando el edificio con un cuchillo. Espera, Misaki. Pero cuando hablé para detenerla, ya había subido corriendo las escaleras. Quería ir tras ella, pero tenía a Majima, que no podía moverse por sí mismo. Sintiéndome desgarrado, levanté su peso y lo llevé afuera. Vi a Teshigawara acercándose a la entrada. A su lado estaba Kasami, con aspecto dolorido y cubierto de barro. Sus gafas habían desaparecido y probablemente habían volado de su cara al caer. Arrastraba la pierna derecha por detrás,
con evidente dolor, y Teshigawara le prestaba el hombro. No, aléjate del edificio. Le ordené. Los ojos de Teshigawara se posaron en mí. ¿Quién es ese, Majima? Saca aquí, ¿dónde has? Hay un incendio. Grité. Un incendio comenzó en la cocina, y no creo que podamos apagarlo. Podría ser un incendio provocado. No puede ser, me estás tomando el pelo. Alguien atacó a Majima. Está muy mal herido. ¿Estás en serio? Mira, tenemos que salir de aquí. De acuerdo. Cada uno de nosotros ayudó a uno de los heridos, Teshigawara con Kasami y yo con Majima, y nos alejamos de la entrada. Cojeando, con lentitud y arrastrándonos, avanzamos por el camino hasta el patio delantero. Al final, se oyó un violento ruido detrás de nosotros. Al darme la vuelta, a la derecha en el primer piso, en el lado donde estaba el comedor, vi cómo se rompía una ventana y salía fuego. Avivado por los fuertes vientos de la noche, el fuego trepó por la pared exterior del edificio mientras yo observaba. Justo en ese momento oí una estridente campana de alarma procedente del interior del albergue. El detector de incendios automático debe haberse activado. O bien alguien lo había activado a mano. De cualquier manera, esto debería hacer que todos los que estaban en sus habitaciones en el segundo piso se dieran cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Vamos, todos, antes de que el fuego los alcance. Apenas podía quedarme quieto porque estaba muy preocupado por la seguridad de Mei, pero sabía que no podía dejar a Majima aquí, tan malherido como estaba. También había que tener en cuenta a Kasami. No iba a ninguna parte por su cuenta, así que tampoco podía pedirle a Teshigawara que se llevara a Majima por mí. Lo primero de lo que tenía que preocuparme era de llevar a Majima a un lugar donde el fuego no le alcanzara. Conduciendo a Teshigawara, hice acopio de toda la velocidad que era capaz para alejarme del edificio. A estas alturas, varios estudiantes que habían sido alertados del incendio se apresuraban a salir por la puerta principal y las salidas laterales. Todos estaban asustados por las llamas que seguían aumentando en intensidad y se extendían por el edificio. Pasaron corriendo junto a nosotros y huyeron hacia la puerta, tratando de salvarse. Hasta el último de ellos iba vestido con pantalones de chándal y una camiseta o en pijama. Incluso había algunos que salían corriendo en zapatillas. No conseguía que mi cuerpo respondiera como yo quería y me puse frenético. El calor y el humo realmente me perseguían. En el rugido de las llamas podía oír, de vez en cuando, el sonido de las ventanas rompiéndose. El sonido del edificio crujiendo. En algún momento, el cuerpo de Majima se sintió de repente mucho más pesado. Quédate conmigo. Lucha, le llamé, pero no hubo reacción aparente. No hay manera de que empiece a caminar por su cuenta. En medio de todo esto, escuché un grito. Aunque se mezclaba con los muchos otros ruidos extraños que surgían del fuego, era claramente discernible, como una persona gritando. Un chillido agudo, de tono alto, vino de arriba de nosotros, en un ángulo. Cuando miré hacia arriba, vi a una persona en un balcón del segundo piso. Era una habitación tal vez 2 puertas más cerca de la habitación 223, de la que habíamos salido a toda prisa no hacía mucho. No creí que las llamas hubieran llegado aún a esa zona, pero supuse que no habían podido salir al pasillo y estaban pidiendo ayuda desde el balcón. No, supe inmediatamente que no era eso. Pude ver a 2 personas en el balcón. Por su complexión y peinado, una de ellas se parecía a Izumi Akazawa. El grito probablemente vino de ella. Y la otra era, para. La voz penetrante que gritaba esas palabras se superpuso a mi visión de Akazawa. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás? Mis ojos se abrieron con horror. La otra persona en el balcón estaba, en ese mismo momento, intentando atacar a Akazawa. Su mano derecha estaba levantada por encima de su cabeza. Podía sostener el mismo cuchillo que había apuñalado a Majima. Para. Akazawa gritó, ayúdenme. El atacante y la víctima, sus formas enredadas en el balcón. Y justo entonces, un sonido monstruoso me ensordeció. En el mismo momento, una cegadora columna de llamas estalló desde una esquina en la parte trasera del edificio. ¿Una explosión? Eso fue una explosión, correcto, como la línea de gas en la cocina. Teniendo en cuenta la ubicación, un cilindro de gas propano debe haber sido instalado en alguna parte. ¿Se había incendiado? Levanté los 2 brazos por reflejo, intentando protegerme la cara de las olas de calor y las chispas que llovían sobre mí. Al perder el apoyo, el cuerpo de Majima se desplomó en el suelo. Aunque me apresuré a hacer algo, mis ojos volvieron al balcón del segundo piso. Y capté el preciso momento en que las 2 figuras que se agarraban se desplomaban sobre la barandilla, todavía encerradas. ¿Qué está pasando?, murmuré, agobiado, apartando la mirada. Fijé mi agarre en el brazo de Majima. ¿Estás bien? Vamos, sigue empujando.
Presionando una rodilla contra el barro, luché con fuerza para levantarlo, pero no hubo respuesta. Cuando aflojé el agarre, el cuerpo de Maehima se desplomó de nuevo en el suelo. Era como un juguete hinchado sin aire. ¿Maehima? ¿Maehima? Le llamé una y otra vez y le palpé la muñeca para tomarle el pulso. Comprobé su respiración y sus latidos. Pero... oh, Maehima. Estaba muerto. 8. Sentí que empezaba a quedarme clavado en el sitio, consumido por una sensación de inutilidad e impotencia más que de miedo. Sacudí con rapidez y firmeza la cabeza y empecé, aunque fuera levemente, a recuperar mi mente, pero en ese momento, ¿dónde está Mei? Una alarma intensa, que se hincha rápidamente. Me pregunto si está bien, tengo que volver a buscarla, pensé, presa del pánico. Pero... no, era inútil. Mei había avisado a todos los del segundo piso de que se había producido un incendio, pero ¿había conseguido salir sana y salva después? La puerta principal no era la única salida. Podría haber salido por otra puerta, o por una ventana. Estoy seguro de que lo ha conseguido, me dije desesperadamente. Estoy seguro de que lo logró. Si no, ¿cuánto me maldeciría por no haber podido detenerla allí? La explosión había dado aún más fuerza al fuego, que empezaba a extenderse por toda la cabaña. Estar aquí no iba a ser seguro por mucho tiempo. Lo siento. Esas fueron mis últimas palabras a Maehima antes de dejarle allí. Estaba empezando a girar sobre mis talones cuando vi, algo que era difícil de creer, lentamente, desde detrás de los arbustos donde habían caído las dos personas del balcón inmediatamente después de la explosión, apareció esa persona. Bajo las manchas de sangre, suciedad y ceniza, era imposible averiguar de qué color habían sido sus ropas originalmente. El cabello y la piel expuesta de los brazos y la cara eran iguales. Era casi imposible distinguir sus rasgos con un simple vistazo. Así que, después de forcejear y caer desde el segundo piso, esa persona fue la que escapó con vida. Así que ¿acaso estaba muerta? ¿O esa persona había acabado con ella? Aunque arrastraban una pierna hacia atrás, y el hombro opuesto se desplomaba, su cuerpo se retorcía grotescamente. Esa persona se arrastraba hacia mí por su propia fuerza. A través del humo ascendente, iluminado en rojo por las llamas que devoraban la cabaña, el movimiento me pareció el de una criatura no muerta que se arrastra. Venía directamente hacia mí. Solo había unos pocos metros entre nosotros. Llevaba una especie de cuchillo en la mano derecha. En la suciedad ocre de su rostro, dos ojos saltones brillaron. Un instante después, la piel sudorosa que cubría mi cuerpo se puso de gallina. Lo había imaginado innumerables veces cuando leía novelas. Incluso había visto representaciones en el cine. Pero nunca lo había visto en el mundo real. Ni una sola vez. Nada como esto, ojos enloquecidos. Los ojos de una persona que había perdido completamente la cabeza. Eran incluso diferentes de los del señor Kuera cuando se había cortado la garganta en el aula. Sus ojos habían estado completamente vacíos. Al menos sus ojos no habían sido tan aterradores, no habían tenido ese brillo amenazante. Esos ojos, me estaban mirando. En cuanto me di cuenta de que me estaba observando, salí corriendo del lugar con toda la velocidad de la que era capaz. Realmente creía que me iba a atacar y matar. Corrí. Me pareció oír a alguien gritar una o dos veces detrás de mí. Supongo que eran estudiantes que no habían corrido tan rápido y fueron atacados por esa persona. Sin embargo, no me detuve ni me giré para mirar. Estaba demasiado asustado. Seguí corriendo por el patio delantero hasta que finalmente vi la sombra de la puerta principal delante de mí, y justo entonces un dolor agudo me atravesó el pecho. Incapaz de soportarlo, me detuve. Apoyé ambas manos en el pecho y caí de rodillas al suelo. El dolor solo se agudizó una vez, y luego empecé a sentirme mejor de inmediato. ¿No podrías darme un respiro, solo por esta vez? Murmuré, y luego traté de ponerme de pie. Miré impulsivamente detrás de mí. Esa persona, el asesino, arrastraba una pierna. Creo que puse una buena distancia entre nosotros. Tal vez ya no venga por mí. Sí, probablemente esté bien ahora, sin embargo, esa persona seguía allí, con una apariencia que sugería que acababan de renacer del fuego del infierno. Es cierto que nos separaba una distancia algo mayor que antes, pero seguía viniendo directamente hacia mí a la misma velocidad. Intenté correr, cegado por el pánico, pero mi pie se enganchó en un trozo de barro. Me caí con total falta de gracia y me golpeé fuertemente la cadera. Mientras gemía de asombro, intenté desesperadamente volver a ponerme en pie. Pero no pude hacer ningún esfuerzo con la suficiente rapidez. Por fin, me puse de pie y volví a mirar hacia atrás.
Se me heló la sangre al ver que la distancia entre mi enemigo y yo se acercaba cada vez más, y otra punzada me recorrió el pecho. No puedo escapar. Por un instante, la derrota pasó por mi mente. No puedo escapar. No hay ningún sitio al que huir. Así que ahora es mi turno, aquí fuera. Como el cuidador que fue asesinado en la cocina. Como Mahima, como Akasawa, no te acerques a mí, débiles palabras de rebeldía que apenas pude vocalizar. No lo hagas. Ni un paso más. Los pasos deformados de ese asesino enloquecido nunca se detuvieron. Por el contrario, parecían acelerarse. La mano que sostenía el cuchillo se levantó. Detrás de ellos, el rugido de las llamas era extraordinariamente violento. El humo salía por todas partes. Cuando de repente, una forma negra apareció por el flanco. Antes de que las palabras ¿qué? ¿Quién? Se hubieran formado, la forma saltó con fuerza hacia el asesino y le quitó el cuchillo de la mano. Al momento siguiente, el asesino dio una voltereta y se plantó de espaldas en el suelo. Al instante, la forma se inclinó sobre ellos. Oh, me quedé boquiabierto. ¿Es Erechibiki? Cuando grité, ya estaba poniendo fin a la situación. La forma se alejó del asesino, que había dejado de moverse. Se levantó y se volvió para mirarme. «Es Erechibiki. Estuvo cerca», murmuró el bibliotecario de negro en respuesta. Cuando volví del hospital, todo esto estaba sucediendo. Estaba atónito. Llegué hasta aquí cuando vi que esta persona tenía un cuchillo y estaba ajustando sus sucias gafas de montura negra. El señor Chibiki volvió a dirigir su mirada al rostro del asesino. No sabía quién era, pero enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. El cuidador fue asesinado, en la cocina. ¿El cuidador? Sí. Señor Numata. Entonces, creo que ahí es donde empezó esto. Entonces Mahima fue apuñalado, y el fuego comenzó. ¿Ella hizo todo eso? El señor Chibiki bajó los ojos una vez más al rostro de la asesina, la señora Numata. ¿Por qué iba a hacer algo así? Empezó a preguntarse, y luego sacudió la cabeza con fuerza. Como si se dijera a sí mismo que no tenía sentido preguntárselo. Que esto era solo otro de los desastres de este año. De todos modos, tienes que salir de aquí, ordenó el señor Chibiki, levantando los ojos de ella. Deberías salir por la puerta. Rápido. Sí, señor, ve tú. Yo me encargaré de ella, de la señora Numata. Solo está inconsciente. No puedo dejarla aquí. Pero estaré bien. ¿Has visto lo que acabo de hacer, no? A pesar de mi aspecto exterior, sé lo que hago. Sigo activo en una escuela de artes marciales. Debía saber judo o kempo o algo así. No era el momento de impresionarse, pero era cierto, desentonaba bastante con el aspecto del señor Chibiki. Ahora vete, date prisa. Hice una pausa, en blanco. He dicho que te vayas. Sí, señor. 9. Entre la gente que había huido más allá de la puerta, localicé primero el rostro de Teshigawera. Estaba apoyado en uno de los postes de piedra de la puerta, con la mirada perdida mientras el salón conmemorativo Sakitani ardía en llamas. Kazami estaba junto al poste opuesto. Estaba sentado en el suelo con una rodilla levantada, con los dos brazos rodeando su pierna. Tenía la frente apoyada en la rótula, con el cuerpo rígido. «Hey. Sakaki». Teshigawera se fijó en mí y levantó una mano sin fuerzas. «¿Dónde está Mahima?» No pude responder a su pregunta. Demasiado tarde para él, ¿eh? Todavía es imposible responder. El señor Chibiki ha vuelto. Vino corriendo a ver qué pasaba. Lo vi. Mientras respondía, mis ojos buscaron a Mei. Él me salvó. Nos dijo que nos enfriáramos aquí. Que esperáramos a que vinieran la ambulancia y los bomberos. Este era un fuego tan intenso. Incluso desde muy, muy lejos, la gente sería capaz de decir a simple vista que algo no iba bien. Incluso si la comunicación directa desde el lugar del incendio no era posible, el departamento de bomberos probablemente ya se estaba moviendo para combatirlo. ¿Son los únicos que se han escapado? Observando la zona, vi a 5 personas alrededor de la puerta además de mí. Mei, al menos, no estaba entre ellos. ¿Dónde está Misaki? Oh sí, no está aquí. Teshigawera se rascó el cabello marrón sucio. Tampoco está Mochizuki, No pasa nada. Estoy seguro de que ambos escaparon a otro lugar. Fui totalmente incapaz de convencerme de ser tan optimista, de renunciar a todo pensamiento de esa manera. Incapaz de quedarme quieto, le di la espalda a Teshigawera. Me alejé rápidamente de la puerta y miré fijamente las llamas que seguían quemando el cielo nocturno. Y entonces, Mei Misaki, pronunciando su nombre en voz baja, pero enérgica, dirigida en alguna dirección invisible, busqué en los bolsillos de mis pantalones. Encontré mi teléfono móvil.
No se había roto por el impacto cuando me caí. Saqué el número de Mei de mi historial de llamadas y pulsé el botón de llamada. Por favor. Rezando literalmente, me acerqué el teléfono a la oreja. Una vez esta noche, lo supe, este teléfono había conectado con el suyo. Así que hazlo una vez más. Solo una vez más, ahora mismo. Por favor, contéstame, por favor. Aunque sea por un segundo. El breve zumbido electrónico de intento de conexión. Se repitió las suficientes veces como para que me diera por vencido, y entonces, el sonido cambió a un timbre. Después del cuarto timbre, alguien contestó. ¿Sakakibara? Había muchas interferencias que dificultaban la escucha, pero lo sabía, era la voz de Mei. Gracias a Dios, no puedo creer que haya pasado. Con mi mano libre, me cubrí la boca y el extremo del teléfono para enfocar mi voz y dije, habla Misaki, ¿verdad? Entonces, estás a salvo, y tú, y todos los demás. Corrimos a la puerta. Pero no están todos. Mahima se ha ido, pero el señor Chibiki volvió, y me salvó, y el asesino fue la señora Numata y... Me di cuenta de que estaba parloteando sin sentido y me corté bruscamente. ¿Dónde estás? Hice la pregunta que más me preocupaba. El patio trasero, respondió Mei. Cerca de algo que parece un cobertizo de almacenamiento. ¿Ella estaba allí? Entonces, ¿estás herida? Estoy bien, dijo ella, con un tono desganado. Luego, tras una ambigua pausa, continuó. Pero aún no puedo moverme. ¿Qué? Estaba bien, pero no podía moverse. No entendí lo que quería decir. Pero antes de pensar en ello, le dije, ya voy. Estaré allí, así que quédate donde estás. Pero cuando dije eso, no deberías venir aquí. Esa fue la respuesta de Mei. KKSCHHHKSCHHK. Una desagradable estática se superpuso a su voz. ¿Por qué no? No deberías venir, Sakakibara. Vamos, ¿por qué no? Yo. El ruido empezó a ser mucho mayor y sus palabras se cortaban. Apreté la mano, apretando el teléfono contra mi oído para no perderme nada. Yo, tengo que detenerlo. ¿Hacer qué? ¿Detenerlo? Ella no podía querer. Una imagen borrosa enterrada en lo más profundo de mi mente se agrandó en ese momento y tomó forma concreta. Ella no podía querer. Misaki, no estás diciendo. Hablé más alto, pero a través de los ruidos KKSHHHK KKSHHHK, UMMMVVMMVM cada vez peores, no sé cuánto de lo que dije le llegó. ¿Hay alguien contigo allí? Estoy. ¿Quién es? ¿Misaki? Podría arrepentirme, así que, y eso fue todo. Su voz desapareció, casi como derretida. En ese breve instante de esta noche de verano de tan crueles desastres, el tenue hilo que nos había unido casi milagrosamente se rompió. El reloj se acercaba a la medianoche y nos acercábamos al 9 de agosto. Empecé a correr inmediatamente, sin dar ninguna explicación a nadie. Las llamas que seguían ardiendo en el edificio me sirvieron de luz, y corrí a toda velocidad lejos de la puerta, por el camino que daba a la vuelta al lado este del patio trasero. La ceniza creada por el fuego caía sobre el suelo, ya húmedo por la lluvia, lo que dificultaba enormemente la tarea de encontrar un punto de apoyo. Pero, de alguna manera, me las arreglé para no desplomarme ni una sola vez y, por fin, el cobertizo que buscaba apareció a la vista. Creo que no había tardado ni 5 minutos. El oleaje del viento se combinaba con el rugido de las crecientes llamas tan cercanas. A diferencia de esos sonidos, fui consciente de las distantes y resonantes sirenas de los camiones de bomberos. Mientras corría hacia el cobertizo de almacenamiento, busqué a Mei. Una estimación generosa situaría el cobertizo a una distancia de menos de 10 metros de la casa principal, por lo que, dependiendo de la dirección del viento, no me extrañaría ver cómo se iluminaba en algún momento. Pero, por suerte, el edificio seguía intacto, al parecer. ¿Misaki? Mi voz estaba estrangulada. ¿Dónde estás, Misaki? No hubo respuesta. Pero... había dado la vuelta al lado norte del cobertizo, sin dejar de llamarla, cuando finalmente la vi. Ella Mei estaba sola, de espaldas a la pared del cobertizo. Ahí está, su blusa y su falda, así como su cabello, su cara, sus brazos y sus piernas. Todo estaba cubierto de ceniza. Pero tal como me había dicho por teléfono, no parecía tener ninguna herida importante. ¿Misaki? Cuando la llamé, se volvió un poco hacia mí, pero su mirada volvió inmediatamente a su objeto original. Y entonces, estaba mirando algo a una distancia de 4 o 5 metros. Era alguien además de ella, otra persona. La persona estaba tumbada boca abajo en el suelo. Todo su cuerpo estaba cubierto de más ceniza que el de Mei. Además, la parte inferior de su cuerpo estaba enterrada bajo varias piezas grandes de madera. Pesada.
Por eso, naturalmente, no podía distinguir fácilmente quién era, ni siquiera juzgar su altura o su sexo desde mi posición. La fuerza de la explosión derribó la madera, dijo Mei, con los ojos fijos en la persona. No llevaba el parche en el ojo izquierdo, así que no puede moverse más, tenemos que ayudarle. Lo dije sin pensarlo 2 veces, entonces se me cortó la respiración con un trago. Mei sacudía en silencio la cabeza de un lado a otro. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba algo en las manos. ¿Era un pico? Su mano derecha sujetaba el mango, y la parte de la cabeza, pintada de rojo, estaba apoyada en el suelo. Debía de estar tirada por ahí cerca. O había ido a buscarla al cobertizo. No podemos hacer eso. Sin volver la vista hacia mí, Mei continuó declarando, esa es la persona extra. Así que, nosotros, esa idea se había gestado mientras corría hacia aquí, que ella podría haber estado con la persona extra, justo en ese momento. Pero, aún así, se me escapó un grito estrangulado. ¿Qué? De verdad, puedo verlo. Tiene el color de la muerte, acabas de verlo. Fue hace un tiempo. Su voz sonaba triste, de alguna manera. Lo sabía, pero no podía decir nada. Muy, muy triste, de alguna manera, pero... Bueno, después de escuchar esa cinta por mí misma, pensé, tengo que detenerlo. Nunca esperé que ocurrieran cosas tan terribles esta noche. Tengo que ponerle fin. Si no lo detengo ahora, todo lo harán. Mei levantó la cara bruscamente. Volvió a poner ambas manos en el mango del pico. Espera. Salté delante de ella. Mi cuerpo se movió por reflejo. Me dirigí entonces hacia la persona que yacía boca abajo en el suelo, que Mei había proclamado como la persona extra. Quería ver quién era por mí mismo. Creía que la persona estaba inconsciente, pero justo entonces se movió de forma espectacular. Con un gemido de dolor, plantó ambas manos en el suelo y levantó la parte superior de su cuerpo para intentar escabullirse de la madera. Pero, totalmente agotada, la persona volvió a caer en el suelo. Me acerqué a ella. Me acerqué a ella y me agaché, conteniendo la respiración mientras le miraba la cara. Sus ojos, vacíos, se encontraron con los míos por casualidad. Sus labios temblaron. Koichi, ¿N? Apenas evité aullar. No, no puede ser. ¿Era esto una especie de broma? Parpadeé repetidamente y volví a mirar la cara de la persona. Pero seguía siendo, sin duda, ella. ¿Quieres decir que esta es la persona extra? Me tambaleé hasta quedar en posición vertical y me giré para mirar a Mei. Ella, de verdad. Mei asintió en silencio y luego bajó los ojos. No. Ella no. ¿Cómo podría eso siquiera? Un sonido familiar y grave venía de alguna parte. Comenzó a retumbar, como si intentara triturar mi corazón, mis pensamientos y mis recuerdos. Un estruendo que, una vez notado, se volvió indeciblemente amenazante y antinatural. Durante los intervalos de su zumbido, ¿cuántas veces he visitado ya esta ciudad? Este fue mi soliloquio, Koichi Sakakibara, pronunciado al principio de todo, cuando me mudé aquí en abril desde Tokio, tal vez 3 o 4 veces en la escuela primaria. ¿Era la primera vez desde que empezó la escuela media? O tal vez no, o tal vez no. Por cierto, Koichi, en una u otra llamada telefónica con mi padre, actualmente en la India, ¿cómo se ve Yomiyama, 1 año y medio después? No es muy diferente, Yomiyama, 1 año y medio después. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese era el pájaro maina que mis abuelos tenían como mascota. Ánimo. Ánimo. Arriba, la entusiasta y chillona voz de ese pájaro. Lo llamaron Rei, Rei. Sí, por supuesto. El nombre del pájaro es Rei. Tenía, y esto lleva otro probablemente 2 años. Lo habían comprado por impulso en una tienda de animales hace 2 años, en otoño. Hace 2 años, en otoño. Es decir, hace 1 año y medio. Cuando estaba en primer año en la escuela secundaria. ¿Era la primera vez desde que empezó la escuela secundaria? O tal vez no. Yomiyama, 1 año y medio después. Hace 1 año y medio, cuando alguien muere, hay un funeral. No. No quiero ir a más funerales. Ese había sido mi abuelo, que se estaba volviendo senil. Pobre, pobre Ritsuko. Es tan triste, Ritsuko y Raiko ambas. Ritsuko y Raiko ambas. Oh, murmuré, casi totalmente bloqueado por el vapor. Así que fue eso. El continuo retumbar de ese espeluznante sonido grave que amenazaba con amortiguar todo pensamiento presionaba implacablemente un rincón de mi cerebro. También mueren los profesores. Recordé una conversación con el señor Chibiki, no recuerdo cuándo fue,
Si son el tutor o el ayudante del profesor, sí. Porque son miembros de la clase 3 de tercer año. Si alguien es miembro de la clase de tercer año, podría morir en los desastres. En cuyo caso, por supuesto, también podrían volver como persona extra. Pero... vamos, ¿en serio? Aún así, no pude evitar comprobarlo una vez más con Mei. Después de todo, no era algo que pudiera creer de inmediato solo porque ella me lo dijera. Es ella, la señora Mikami, quiero decir, ¿es Raiko realmente la persona extra? 11. En la escuela, soy la señora Mikami, ¿entiendes? Intenta recordarlo. La noche anterior a mi primer día en la nueva escuela secundaria, Raiko me había contado los fundamentos de Youmi del Norte. La primera y la segunda habían sido supersticiones escolares medio en broma, y la tercera, que decía obedecer a toda costa lo que decía la clase, había sido, me daba cuenta ahora, su insinuación de una regla crucial que enlazaba con el tema de la persona extra. Pero al menos en ese momento, la preparación que había tenido mayor significado para mí era, por supuesto, la cuarta. Debes respetar estrictamente la distinción entre la vida pública y la privada. Intenta no llamarme Raiko en la escuela, ni siquiera por error. Por supuesto, había sentido obedientemente. Mi madre, Ritsuko Sakaokibara, de soltera Mikami, había muerto hacía 15 años. Su hermana pequeña, 11 años menor que ella, era mi tía de sangre, Raiko Mikami. El hecho de que Raiko fuera profesora de la escuela a la que me iba a trasladar, además de ser la ayudante de mi clase, era, en cierto sentido, una coincidencia muy tranquilizadora. Sin embargo, también sería una relación que podría ser fácilmente una fuente de estúpidos malentendidos y problemas si no tenía el suficiente cuidado. Lo acepté libremente, así pues, había respetado fielmente sus instrucciones, que ella me había subrayado deliberadamente como el fundamento cuarto de Youmi del Norte. La había llamado señora Mikami en la escuela y Raiko en casa, tratándola como si fueran dos personas totalmente distintas. Raiko había hecho lo mismo. En la escuela, ella nunca me llamaba Koichi y nunca se olvidaba de tratarme como Sakaokibara, el estudiante trasladado. Así que había habido muchas veces en las que ambos nos habíamos comportado con más reservas entre nosotros de las estrictamente necesarias. Naturalmente, el señor Kuera sabía la verdad desde el principio, y también la mayoría de la clase. Por eso, por ejemplo, cuando se discutió la nueva táctica para junio y se decidió tratarnos tanto a Mei como a mí como si no estuviéramos allí, el señor Kuera se dirigió a la clase con estas palabras. Todos debemos respetar la decisión de la clase. Incluso la señora Mikami, que está en una posición muy difícil, nos dijo antes que haría todo lo posible. La difícil posición de la señora Mikami. Obviamente, esa era la posición de tener que ignorar a su sobrino en la escuela como si no estuviera allí, aunque compartiera la misma casa que ella después de la escuela. Y un poco antes, Yuya Mochizuki había venido a nuestra casa de Koiki y estaba merodeando por fuera. Solo estaba preocupado. Mi casa está cerca de aquí, en esta ciudad, así que pensé que podría. Mochizuki se había explicado de aquella manera vacilante y titubeante cuando aparecí de forma inesperada, pero yo no era el objeto de su preocupación, aunque aquel día había faltado a clase para ir al hospital. Sabía con certeza que su objetivo principal había sido comprobar cómo estaba la señora Mikami /diagonal Raiko, que había faltado a la escuela durante varios días por la misma época. Después de graduarse en una escuela de arte en Tokio, volvió a su casa en Yomiyama y consiguió un trabajo como profesora de arte en la escuela secundaria a la que había asistido. Llamó a la casa de al lado su oficina /diagonal dormitorio, y la utilizó como su estudio, centrándose intensamente en la creación de pinturas que ella llamaba mi verdadero trabajo. Durante estos últimos 4 meses, ni siquiera había estado tanteando mi camino hacia el grado justo de distancia /diagonal implicación con ella. Después de la muerte de Yukari Sakuragi, Mei había dejado de venir a la escuela durante varios días seguidos. Y yo había querido averiguar cómo estaba. Incluso entonces, había tenido un simple medio para averiguarlo pidiéndole a Raiko que me mostrara la lista de la clase. Sin embargo, no tiré de ella. No le dije que quería una lista de clases para mí y nunca intenté preguntarle directamente sobre la incomodidad que sentía en la escuela y todas las preguntas que tenía. Y eso, también, se debió a mi vacilación y nerviosismo, resultado de la lucha por mantener una sensación de distancia con ella, creo. Me preocuparé por mí, y puedo decir que tengo problemas emocionales bastante delicados. Sabía que le había dicho a Mochizuki algo así, y sin embargo, Sakakibara, la señora Mikami, Raiko, atrapada bajo la madera e incapaz de moverse, y Mei, levantando el pesado pico con ambas manos. Durante un largo momento, de pie entre las dos,
no se me ocurrió nada que decir, simplemente me quedé allí. Entonces Mei me habló, con voz enérgica. Piénsalo bien, Sakakibara. Piénsalo bien, ¿hay alguna otra clase en nuestra escuela que tenga un asistente del tutor? Bueno, quiero decir, no la hay, declaró Mei con rotundidad. Por alguna razón, nadie pensó en ello. Simplemente lo aceptamos. Yo hice lo mismo al principio, pero ¿no crees que es extraño? La clase 3 de tercer año es la única en toda la escuela que tiene un ayudante adjunto. No pude decir una palabra. Creo que la señora Mikami debió morir el año anterior, el año en que era la tutora de la clase 3. Después de que empezara el segundo semestre y ese chico Sakuma abandonara su papel y dejara de estar, no presente, empezaron los desastres. La verdadera razón por la que el club de arte estuvo en pausa hasta esta primavera tiene que ser porque la señora Mikami era la patrocinadora de este, y luego murió, lo que significa que la razón por la que se había reanudado en abril era que Raiko, reavivada como la persona extra, había desempeñado el papel de patrocinadora. Que los hechos reales habían sido borrados de la memoria de todos, así como todos los registros, que se habían corrompido en recuerdos y registros falsos. Busqué intensamente en los recovecos de mi propio corazón. Sin embargo, restaurar los recuerdos adulterados barra diagonal corrompidos en este fenómeno, desde el interior era probablemente imposible mientras formara parte de este mundo. Así parecía. Lo único posible era extrapolar, a partir de un puñado de hechos objetivos que había logrado reunir, una verdad que debía ser, tal vez, no era la primera vez que venía a Yomiyama desde que empezó la escuela secundaria. No había venido una vez, hace un año y medio, el otoño de mi primer año en la escuela secundaria. Si hubiera sido una visita para asistir al velatorio y al funeral cuando Raiko murió anteayer, no. No quiero ir a más funerales. El significado del lamento de mi abuelo se hizo sentir. Pobre, pobre Ritsuko. Es tan triste, tanto Ritsuko como Raiko, su dolor por haber dejado morir a su hija mayor, Ritsuko, hace 15 años. La pena por haber dejado morir a su segunda hija, Raiko, también hace 2 años, se había mezclado, en sus recuerdos confusos por la senilidad, con la pena de hace 15 años y le hizo decir esas cosas, para aliviar la conmoción, el dolor y la soledad que la repentina muerte de Raiko había traído consigo anteayer. Mis abuelos habían comprado impulsivamente un pájaro maína que descubrieron en una tienda de animales. Y luego habían bautizado al pájaro con el nombre de su hija fallecida, acortando el nombre a Rei. Al poco tiempo, Rei tenía una palabra humana que podía pronunciar. ¿Por qué? Podría haber sido una pregunta que mi abuelo o mi abuela, con el corazón roto, hicieran a su hija fallecida cuando se sentaban cada día en la habitación junto a la veranda, frente al altar familiar. Algo así como, ¿por qué? ¿Por qué has muerto, Raiko? ¿Por qué? Quizá Rei había aprendido de eso y empezó a decir, ¿por qué? Todo el tiempo. Anímate. Anímate. Probablemente, eso surgió de la misma manera. Tal vez habían sido las palabras de aliento que mi abuela le decía día tras día a mi abuelo, hundido en una continua desesperación, cuyo desamor nunca disminuía. Y entonces Rei lo había aprendido y, anímate. Anímate. Había suficientes pupitres en el aula, a pesar de que los desastres de este año empezaron en realidad en abril. Y esto explica el porqué. No, señaló Mei, bajando momentáneamente el pico a sus pies. Realmente les faltaba un pupitre al comienzo del semestre. Pero no en el aula, sino en el despacho de los profesores. Sí, ¿qué están diciendo ustedes dos? Justo entonces, oí la voz perpleja de la señora Mikami, Raiko. No lo creas. Koichi, yo no. Apoyada en sus 2 codos, levantando la barbilla, Raiko me miraba. Su cara, negra y manchada de ceniza y barro, esa cara que contenía la sombra de mi madre, estaba escandalosamente retorcida, probablemente por la combinación de dolor físico y shock psicológico. Sakakibara, dijo Mei, levantando una vez más el pico con ambas manos y dando un paso más hacia mí. Muévete, Misaki. Recibí todo el peso de la férrea convicción en su rostro, y luego me encontré atrapado y sostenido por la chispa en los ojos confusos y aterrorizados de Raiko, que yacía en el suelo detrás de mí. Y entonces, no, dije, tomando el pico de las manos de Mei, era de tamaño medio, su mango tenía 60 o 70 centímetros de largo, pero cuando lo sostuve, tiró contra mi brazo. Los 2 extremos de la cabeza de hierro eran puntiagudos y más afilados de lo que hubiera pensando. Con ese peso y ese filo, no sería nada difícil infligir heridas mortales a una persona, no. No puedes hacer esto, pero Sakakibara. Si no lo hacemos, lo sé. Asentí, sintiendo todo el peso de mi decisión, lo sé. Lo haré, oí el grito seco de Raiko. Me giré lentamente para mirarla y ajusté mi agarre del pico que le había quitado a Mei.
Kakoichi, espera, ¿qué estás? La expresión de su cara gritaba no, y sacudió la cabeza con pequeños y apretados temblores. Devolver, la baja, a la muerte. Mientras hablaba, luchaba contra el dolor y el desenfreno de los latidos de mi corazón. Esa es la única manera de detener los desastres, una vez que han comenzado. Tu viejo compañero Matsunaga de hace 15 años nos lo dijo. ¿De qué estás hablando? ¿No puedes? Deja de actuar como un loco. Para en este instante, lo siento, Raiko. Plantando los pies, reuní toda la fuerza que tenía en mi cuerpo y levanté el pico sobre mi cabeza. Es la única manera. Es el único camino, repitiéndome eso una y otra vez. Y entonces, apuntando el pico hacia el lugar de su espalda donde estaría el corazón de Raiko cuando estuviera tumbada en el suelo, en el instante antes de que empezara a bajar el pico, esto es correcto, está bien lo que hago, ¿es esto realmente correcto? No estamos equivocados en esto, ¿verdad? Solo había una prueba que decía que Raiko era la persona extra de este año. Un juicio hecho con la habilidad especial de Mei, su ojo de muñeca, que podía ver el color de la muerte, era toda la evidencia manifiesta que teníamos. El resto no era más que una suposición basada en una serie de acontecimientos circunstanciales. No era como si tuviera una fuerte convicción al respecto y pudiera negar los recuerdos que tenía de Raiko. Y sin embargo, ¿esto es correcto? ¿Creerla y devolver a Raiko a la muerte? ¿Esto es realmente correcto? No estamos equivocados, ¿verdad? ¿Y si Mei lo había entendido todo mal? ¿Y si el hecho de poder ver el color de la muerte era en realidad algo de lo que se había convencido a sí misma, y no era nada más que una ilusión? Eso significaría que estaba matando a Raiko, por mi propia sangre, aunque ella no fuera la víctima. La persona sobre la que no pude evitar superponer la imagen de mi madre, Ritsuko, a la que solo conocía por fotografías. La persona a la que no pude evitar buscar. La persona que ocupaba probablemente uno de los papeles más importantes de mi vida. La persona a la que no se me daba maltratar, sino que probablemente había amado desde que era un niño. Es decir, a grandes rasgos, la realidad, aquí en Yomiyama, era que estaba ocurriendo un fenómeno que adulteraba barra diagonal corrompía y modificaba los recuerdos y registros de la gente, esos recuerdos se volvían indistintos y se desvanecían con el tiempo. Y ocurría todo el tiempo. En medio de todo eso, se suponía que debía aceptar acríticamente algo que solo Mei Misaki podía ver, algo que ella juraba que era la verdad. Era correcto hacer lo que iba a hacer, porque ella lo decía. Mis dudas, ansiedad y confusión se arremolinaron. Me sentí incapaz de moverme, como si estuviera literalmente petrificado. En ese momento, un monstruoso rugido salió del edificio principal, donde el fuego seguía ardiendo. El armazón del edificio se había quemado y el techo se había derrumbado. Una enorme oleada de chispas voló en el aire acompañada de un remolino de humo espeso. Algunas chispas incluso revolotearon a mi alrededor, donde me quedé congelado. Si el incendio seguía así, en algún momento también estaríamos en peligro aquí, así que, no podía vacilar sobre esto para siempre. ¿Esto es correcto? ¿Es esto realmente correcto? Todavía cuestionándome, me volví para mirar a Mei. No se había movido lo más mínimo del lugar en el que había permanecido todo este tiempo, y me miraba directamente. Su ojo derecho, entrecerrado con frialdad, y el ojo de muñeca, el ojo azul, vacío para todos, ninguno de ellos contenía la más mínima duda o vacilación. Solo estaban llenos de una terrible tristeza. Sus labios se movieron muy ligeramente. No pude escuchar lo que dijo, pero pude leer las palabras por el movimiento de sus labios. Confía en mí, dijeron. Yo cerré los ojos con fuerza y respiré profundamente. Yo abrí los ojos y me volví hacia Raiko. Violentamente conflictiva, azotada por la indecisión, el miedo y la desesperación, seguía viendo en su rostro la sombra de la madre que solo conocía por fotografías. Pero voy a creer en Mei. Voy a creerle. Apretando los dientes, tomé mi decisión. Le creeré a Mei. Quizá no quiera decir, voy a creerle, tanto como quiero creerle. Pero eso es suficiente. Me parece bien. Cortando mi indecisión, balancé el pico por encima de la cabeza. Incluso el grito de Raiko de «detente». Raiko, no penetró en mi cerebro, adiós. Raiko, llenando el movimiento con toda la fuerza que poseía, hice descender la punta del pico hacia su espalda, adiós. Madre, rebanando la carne para alcanzar su corazón, como si ese único impacto hubiera rebotado en mi propio cuerpo, un dolor más intenso que cualquiera que hubiera experimentado antes atravesó mi endeble pecho. La imagen que me vino instantáneamente a la mente fue la radiografía de mi pulmón arrugado y distorsionado tras el tercer colapso.
Aparté las manos del pico alojado en la espalda de Raiko y las apreté contra mi pecho, derrumbándome en el suelo donde me encontraba. Jadeando por la feroz falta de aliento mientras mi conciencia se desvanecía cada vez más, sentí el calor de las lágrimas derramándose de mis ojos en incesantes chorros. Obviamente, el dolor y la falta de aliento no eran su única causa. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.